que otro video más para lo que es la clase de introducción a la radiología con el ingeniero Marlon Mejía. Vamos a hablar hoy de lo que es el tubo de rayos X, sus partes características, hablando internamente y externamente, lo que compone todo lo que es el tubo de rayos X, pero también vamos a estar hablando de lo que es el efecto talón y el principio focolínea. Cómo se produce el efecto talón y qué es lo que hace que este se vaya aumentando en el tubo de rayos X. Bien, tenemos aquí lo que es un esquema, este dibujo, donde está representado lo que es el tubo de rayos X. Y ustedes pueden ver toda esta línea roja que está en el contorno de lo que es esta parte característica donde se producen los rayos X, donde es una bombilla que está generalmente constituida de lo que es ya sea de cristal o de metal, pero vamos a ver que toda esta parte de la línea roja es la parte protectora del tubo de rayos X. Es una parte, una carcasa que está compuesta de lo que es del material de plomo. Es un material de blindaje que sirve para la protección y evitar que lo que son el haz de rayos X o los rayos X en dirección dispersa, en fuga, no puedan salirse de lo que es este espacio vacío, este espacio de acá vacío, no puedan salirse, sino que solamente se concentren y puedan obtenerse en lo que es el haz útil por medio de lo que es la ventana del tubo de rayos X. Tenemos también lo que es esta bombilla de cristal, generalmente fabricada por lo que es Pirex, ¿verdad? Un material de cristal que es resistente al calor y mantiene lo que es internamente un vacío donde pueden interactuar lo que son los electrones, porque los electrones generalmente se dispersan por todo lo que es internamente hablando el tubo de rayos X. Bien, entendiendo este concepto de lo que es una parte de lo que es el tubo de rayos X y esta bombilla, vamos a entender que la estructura de esta bombilla y cómo se producen los rayos X. Bien, vamos a entender las partes de lo que es el tubo de rayos X. Estábamos hablando que esta es la carcasa protectora que sirve para proteger ya sea de lo que es un problema eléctrico, por ejemplo, que no vaya a haber un problema eléctrico que pueda afectar ya sea al paciente cuando se está generando lo que es la carga de energía sobre el tubo de rayos X, que no vaya a salir la cantidad de radiación que se produce en la bombilla hacia el exterior, sino que se puede aprovechar todo lo que es energía de rayos X. Bien, entendemos que esta es la carcasa del tubo de rayos X, pero vamos a comprender toda esta estructura que está aquí, lo que es el cátodo, que es la parte negativa de lo que es el tubo de rayos X, donde se producen la cantidad de energía por medio de los kbp y los MAS que se le dan para producir la cantidad de electrones que van dirigidos hacia lo que es esta parte positiva, que es el ánodo. Bien, entonces vamos a comprender que esta parte del cátodo está compuesta por lo que es esta base que está aquí, por un filamento, que este filamento se le produce lo que es un proceso termoiónico. Esta parte de aquí del tubo de rayos X, del bombillo, la bombilla de tubo de rayos X, se llama filamento. Pero esta estructura también tiene una copa focalizadora, la cual sirve para focalizar todos los electrones para que así puedan dirigirse hacia el átomo del tungsteno del ánodo. Entonces, estos electrones, sin esta copa focalizadora, saldrían dispersos en direcciones un poco más, hablando de un ángulo abierto, pero lo que hace la copa focalizadora es dirigirlos de una manera que se puedan aprovechar todos estos electrones y generar la cantidad efectiva de láser rayos X. Bien, entonces entendemos que tenemos también lo que es la copa focalizadora, pero también vamos a entender que aquí hay una estructura donde está lo que es esta parte de aquí,
esta parte de lo que se llama blanco o ánodo, pero vamos a entender que este es el ánodo. Ya habíamos dicho que esta parte de acá era el cátodo. Bien, esta parte del ánodo tiene una parte, todo esto es el ánodo, pero hay una parte específica, esto que está aquí marcado en negro, es en este ángulo, es el blanco. El blanco, que es donde van a incidir lo que son la cantidad de electrones hacia esa parte del átomo, y se aprovechan donde aquí producen unos efectos característicos, donde se produce un efecto fotoeléctrico para aprovechar lo que son los electrones y generar el haz de rayos X útil. Bien, entendemos estas partes. Comprendamos que el ánodo rotatorio, esto se llama ánodo rotatorio, está compuesto, por ejemplo, de varios materiales. Generalmente esta parte de aquí del rotatorio, todo esto es parte del rotatorio. Y esto está compuesto por esta parte de aquí donde estoy señalando, está compuesto por molibdeno, y generalmente esta piececita de molibdeno está compuesta por cobre. Esta parte está compuesta, toda esta base de acá está compuesta por molibdeno, también está compuesta por lo que es tungsteno y parte de grafito. Son los que componen esta parte de lo que es el ánodo. Entonces, entendemos que aquí tenemos el rotatorio, el ánodo, el blanco, pero también tenemos aquí la entrada. Aquí por medio de estas entradas de acá es donde entra lo que es la fuente de energía. La fuente de energía a lo que va a la bombilla, al tubo de rayos X. Bien, entendemos también, todo esto es lo que conforma el tubo de rayos X. También tenemos lo que es esta fuente. Esto es como le podemos decir, esta es la parte del cristal, la capa que protege. O sea, esto es como la parte de la bombilla. Una bombilla de cristal. Esta es la bombilla de cristal, toda esta base que hay aquí. Esta es la parte que recubre toda la bombilla, lo que es la pieza internamente del ánodo y el cátodo. Entonces, tenemos aquí estas partes principales de lo que es el tubo de rayos X y cómo se produce lo que es la energía de las de rayos X. Vamos a entender lo que es el proceso focolínea, porque estábamos hablando del filamento y la copa focalizadora. Entonces sucede que aquí en el ánodo se aprovecha lo que es para generar un punto focal, ya sea más fino o un punto focal más grueso, y así se puede aprovechar un punto focal efectivo. Bien, entonces aquí en el filamento hay una estructura de metal, ¿verdad? Que está compuesta, es resistente al calor también. Este material, hay un filamento que es más fino y otro filamento que es más grueso. ¿Cuál es el objetivo de este filamento? Bueno, el objetivo de estos filamentos es que pueda generar un punto focal más fino y un punto focal más grueso, para que así pueda obtenerse imágenes dependiendo de la necesidad. Porque recordemos que un punto focal más fino o un punto focal más fino, lo que ayuda y beneficia es a obtener una imagen radiográfica con mayor calidad. Y también entendemos que en diferencia con un filamento más grueso, con un punto focal más grueso, lo que sucede aquí es que la imagen no tiene mejor calidad, pero se evita que el paciente esté a mayores exposiciones de lo que es rayos X. Entonces, vamos a entender que este filamento nos ayuda a que nosotros podamos tener una imagen radiográfica, ¿verdad? Una imagen con mejor calidad. Bien, tenemos aquí lo que es la ventana donde el haz de rayos X que viene a incidir acá por medio de lo que es el punto focal. Vamos a ahorrar esta parte de aquí para dar un ejemplo de lo que es el punto focal y podamos ver. Bien, tenemos aquí el punto focal general, ¿verdad? El normal, por decirlo así, que viene hacia acá. Se aprovecha aquí lo que es el punto focal. Tenemos también lo que es el punto focal efectivo,
que es donde se aprovechan en la ventana para obtener una imagen radiográfica. Vamos a explicar lo que es el efecto talón. ¿Qué es lo que es el efecto talón? El efecto talón es, como sabemos, cuando se produce lo que es la expulsión de los electrones hacia el ánodo, sucede un tipo de frenado de los electrones, donde lo que hace esto es expulsar la cantidad de electrones efectivos hacia el ángulo de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el efecto talón? En el efecto talón vamos a tener un ángulo, donde mayormente el ánodo absorbe alguna parte de lo que son los electrones y por la parte donde está lo que es el ánodo, la imagen o la cantidad de frecuencia va a ser más baja que la frecuencia que viene por el lado de lo que es el cátodo, hablando de lo que sale entre la ventana, ¿va? Y la filtración. Entonces, en una imagen radiográfica, para poder aprovechar esto, para que no tengamos una mala imagen, entonces nosotros tenemos que aprovechar lo que son las partes más densas de la anatomía del cuerpo humano, por decirlo así. Si realizamos una radiografía de tórax, entonces nosotros vamos a colocar lo que es la parte del tórax en dirección hacia lo que es el cátodo y vamos a aprovechar esta parte en las partes más densas anatómicamente hablando para lo que es el cátodo, porque emite frecuencias de haz de rayos X en una menor cantidad de frecuencia, cabe la redundancia. Entendemos que por qué es que sucede el efecto de talón. Sucede porque puede haber un desgaste en lo que es el ánodo o el blanco. Hay un desgaste y cada vez que se va aumentando este desgaste, pues va aumentando lo que es el efecto talón. Y esto no es muy recomendable ni es adecuado para cuando vamos a realizar lo que es una exposición de rayos X, si queremos aprovechar la cantidad de las útil de rayos X. Entonces, esto solo es un principio para lo que es la producción de rayos X y la imagen radiográfica, porque también recordemos que la imagen radiográfica tiene otros procesos después de una exposición de rayos X, después de que se obtiene el haz de rayos X en lo que es una rejilla o en una placa de una imagen, de una placa de fotografía para rayos X. Entonces, bueno, esto es lo que quería explicar sobre lo que es el tubo de rayos X, su parte interna, su parte externa, lo que es el punto focal efectivo, la parte del focolínea, principio de focolínea, lo que es el efecto talón. Muchas gracias.